si esta niña se había golpeado en la cabeza con un columpio cuando tenía 8 años. Y no se descalabró, o sea, no se abrió. Creo que en aquel tiempo le tomaron una radiografía de la cabeza. No tiene nada, adiós, punto. Imagínense. Y 17, 18 años después, convulsión. ¿Qué tal? Buen día. Estoy tan contento de estar con ustedes. Iba a decir tan contento y tan triste porque se acaba una etapa más de la Escuela para Padres con esos capítulos de factores de riesgo. Pero la próxima semana tenemos otro tema, de igual manera, ¿verdad? Pero muy contento porque ha sido un caminar juntos en este tema de los factores de riesgo, que primero fue un factor de riesgo, la generalidad, la introducción, luego factores de riesgo prenatales, luego factores de riesgo perinatales y el día de hoy factores de riesgo postnatales. Ojalá que lo hayas estado viendo, porque mucho criticábamos que nuestro niño no hace la tarea y no está en línea con las maestras y demás cosas. A ver, tienes que poner el ejemplo. Yo te quiero ver trabajar ahí con estas cosas. Los factores de riesgo postnatales, queridísimo padre de familia, son aquellos que se presentan después del puerperio, después de la cuarentena, hasta la muerte. Entonces, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando y yo, tenemos la probabilidad de estar ante un factor de riesgo. Y un factor de riesgo postnatal, después, nacimiento, después del nacimiento, es aquel que se presenta durante toda la vida. Puede ser después en los primeros años de vida, en el preescolar, se cayó el niño, se abrió la cabeza, etc. Dentro de los factores de riesgo postnatales están algunos que ya hemos venido repitiendo en cápsulas anteriores, como la desnutrición, porque eso afecta a toda la vida. Las infecciones, igual, cualquier infección, ya sea por bacteria, por hongo, por virus o parásito, puede llegar hasta el cerebro, puede afectar el sistema nervioso y dejar como secuela un problema neurológico. Las radiaciones, tanto radioactividad, ustedes saben, hay gente que trabaja en gabinetes de rayos X y puede trabajar nada más hasta cierta edad, hasta cierto tiempo, dependiendo la cantidad de radiaciones que ha recibido. Luego, las tumoraciones. Las tumoraciones, en este caso, me refiero a tumoraciones en el sistema nervioso. Porque yo puedo tener 40 años y a lo mejor tener una tumoración en el fémur que a lo mejor va a afectar mi sistema musculoesquelético, el tejido de la colágena y demás cosas, pero no el sistema nervioso. Entonces, cuando hablo de tumoraciones me refiero exclusivamente a un meduloblastoma, por ejemplo, ¿sí? Un adenoma hipoficiario adentro de la hipófisis y demás. Factores de riesgo tumorales que van a afectar el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, les decía, todos esos ya he hablado en su debido tiempo y en su debida etapa. Desnutrición, cuando la mujer estaba embarazada, a la hora de parir y ahora después. Infecciones, cuando estaba embarazada, a la hora de parir y ahorita después. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, un síndrome de... en este caso que nos afecta el problema del coronavirus, definitivamente va a afectar el sistema nervioso. Ok, las radiaciones, ya les dije, las tumoraciones. Ahora, los traumatismos. Los traumatismos me refiero, ciertamente, hablé de traumatismos cuando la mujer está embarazada, directamente problema en la panza, en la cadera y demás cosas. Traumatismos a la hora del parto, pero ahora voy a hablar de traumatismos después del parto, en nosotros. Cuando el bebé, cuando el niño, cuando el infante, cuando el puberto, cuando el adolescente, cuando el adulto se golpeó directamente la cabeza. Se golpeó directamente la cabeza y perdió el conocimiento, ¿sí? Vomitó, se durmió inmediatamente, se mareó. Puede haber una secuela. Siempre con mis pacientes pongo un ejemplo de una educadora que vi hace muchísimos años que empezó a convulsionar cuando tenía 25, 26 años. Un día, enfrente de los niños en un salón de clase de preescolar, y los papás estaban muy asustados y obviamente ella también muy preocupada
Porque, ¿por qué convulsionó de repente si estaba muy bien, no estaba estresada, no se había soleado, no se había desvelado? Y ya empezaron a hacer remembranza de todo el historial de esta educadora y resulta que esta niña se había golpeado en la cabeza con un columpio cuando tenía 8 años. Y no se descalabró, o sea, no se abrió. Creo que en aquel tiempo le tomaron una radiografía de la cabeza. Ah, no tiene nada. Adiós, punto. Imagínense. Y 17, 18 años después convulsionó. Porque el golpe del hueso le hizo como una astilla por dentro. Y esa astilla así fue creciendo hasta que aplastó el tejido cerebral y convulsionó. Entonces vuelvo a lo mismo. Es un factor de riesgo, no es la certeza, ¿de acuerdo? Luego, los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos hay que desgraciadamente afectan el sistema nervioso? ¿Se acuerdan que también había tratamientos como factor de riesgo en prenatales? Porque muchos médicos desconocemos que hay tratamientos que están prohibidos, iba a decir, pero no es la palabra, contraindicados en el tiempo de la gestación, en el tiempo del embarazo. No se diga a la hora de parir, hay ahora tratamientos que van a afectar también postnatalmente. Entonces es muy importante. Es cierto, a lo mejor un valproato de magnesio, por ejemplo, te va a ayudar muchísimo para las descargas y las crisis y demás cosas, pero también te va a dejar otro tipo de espasticidad en algunos músculos. O sea, todos tienen algún tipo de secuela, por eso es muy importante preguntarle a tu médico. Entonces, desnutrición, infecciones, radiaciones, tumoraciones, tratamientos, alteraciones vasculares, problemas de la circulación, problemas del corazón, tromboflebitis, la hipotensión, la hipertensión, problemas definitivamente que hay a lo mejor todo un cuadro familiar de que la gente tiene facilidad para desarrollar aneurismas, trombos, coágulos y demás cosas que van a afectar. Entonces es muy importante checarte esa parte. Alteraciones metabólicas. Acuérdense, todo aquello relacionado con el metabolismo general, como la diabetes, como la tiroides, como problemas en el colesterol, triglicéridos, problemas renales y demás cosas. Y nuevamente, con lo que termino en los anteriores, la deprivación social, el factor de riesgo neuropsicosocial, el alcoholismo, la drogadicción, el abandono, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno disocial, problemas que van a afectar en la neurotransmisión a nivel cerebral y que obviamente van a dejar como secuela un factor de riesgo. Chécate. Investígate cómo estuvo desde el embarazo de tu madre cuando ibas a nacer. Y no se diga, investiga a tu hijo también para que nos puedas ayudar cuando estemos juntos. Me dio muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes. Les mando un gran abrazo y no te desconectes. Suscríbete. Está bien, gracias a ti. Ya somos muchísimos más suscriptores, pero es muy importante. ¿Sí? Suscríbete, por favor, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo.